Una niña intenta vender juguetes en la acera para comprar medicinas para su madre enferma. Desde lo alto de un edificio, un hombre la observa, sin saber que ella cambiará su vida. Cuando habla con la niña, descubre que es su hija, fruto de un amor que creía perdido. Ahora debe enfrentarse a su pasado, proteger a su hija y buscar justicia antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El bullicio de la Avenida Reforma contrastaba con el silencio que rodeaba a aquella pequeña figura sentada en la acera. Guadalupe Mendoza Herrera, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, extendía un desgastado zarape de colores sobre el concreto frío de una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Con apenas 7 años, sus manos pequeñas ordenaban meticulosamente una colección de juguetes usados. Muñecas sin un zapato, carritos de hojalata descoloridos, un osito de peluche al que le faltaba un ojo. Juguetes bonitos, baratos, baratos, gritaba con voz aguda mientras la gente en trajes caros pasaba apresurada, ignorando a la niña con trenzas y vestido sencillo. La Torre Azteca se elevaba imponente frente a ella, un gigante de cristal y acero que albergaba las oficinas de Grupo Fuentes, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México. Cada mañana durante una semana, Lupita había instalado su improvisado puesto frente al edificio, esperando vender lo suficiente para ayudar a su mamá. En el piso 42, Alejandro Fuentes Montero revisaba unos documentos cuando su mirada se desvió hacia la ventana. Desde aquella altura, las personas parecían hormigas, pero algo en particular captó su atención. Una mancha colorida que contrastaba con el gris de la acera. Entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor. «Señor Fuentes, la junta está por comenzar», interrumpió su secretaria. «Sí, un momento», respondió distraído. Algo en aquella pequeña escena lo inquietaba. Sin pensarlo 2 veces, tomó sus gafas de sol y abandonó la oficina. Mientras el ascensor descendía, Alejandro se preguntó por qué estaba haciendo esto. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial basado en decisiones racionales, no en impulsos. Sin embargo, aquí estaba dejando una reunión importante por una corazonada. Al salir del edificio, el calor de mayo lo golpeó. Caminó con paso decidido hacia la niña, quien ahora negociaba con un hombre el precio de un pequeño tren de madera. «Cuesta 20 pesos, señor. Mi abuelito lo hizo», mentía Lupita con inocencia. El hombre se alejó sin comprar nada. La niña suspiró, volviendo a colocar el juguete en su lugar. «¿Cuánto por el osito?», preguntó Alejandro acercándose. Lupita levantó la mirada, sorprendida al ver a un señor tan elegante e interesado en sus juguetes. Llevaba un traje azul marino impecable y zapatos que brillaban como espejos. «50 pesos, señor. Es mi favorito, pero lo vendo porque necesito dinero», respondió con una sinceridad que desarmó a Alejandro. «¿Y para qué necesitas dinero, pequeña?». Los ojos de Lupita, grandes y oscuros como aceitunas, se llenaron de determinación. «Mi mamá está malita. Necesita medicinas muy caras y ya no puede trabajar. Yo quiero ayudarla». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Se quitó las gafas de sol, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Dónde está tu mamá ahora?» «En casa, acostada. La vecina doña Rosita me cuida mientras vendo». «¿Y tu papá?». Lupita se encogió de hombros. «No tengo. Mamá dice que está muy lejos». Algo en la manera en que la niña hablaba, en sus gestos, le resultaba extrañamente familiar a Alejandro, como un eco de algo que alguna vez conoció. «Te compraré todos tus juguetes», decidió repentinamente. «Pero con una condición. Quiero hablar con tu mamá». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿Todos? ¿De verdad, señor? Son muchos». «Todos», confirmó Alejandro, sacando su billetera. Mientras contaba los billetes, preguntó casualmente: «¿Cómo se llama tu mamá, Lupita?». «Elena Herrera», respondió la niña, concentrada en el dinero que estaba recibiendo. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Elena Herrera. Un nombre que había intentado olvidar durante 8 años. Un nombre que pertenecía a un pasado que creía enterrado. «¿Dónde viven tú y tu mamá?», preguntó,
tratando de mantener la compostura. En Coyoacán, cerca del mercado, en la calle Allende número 27. La dirección no le sonaba, pero el barrio sí. Elena siempre había amado Coyoacán, con sus plazas arboladas y sus cafés bohemios. Ahí habían pasado tantas tardes juntos, planeando un futuro que nunca llegó. Lupita, ¿cuántos años tienes exactamente? 7 años y 3 meses, respondió orgullosa, mostrando 7 dedos. Cumplo años el 15 de febrero. Alejandro hizo un cálculo mental rápido. 7 años. El accidente había sido hace casi 8. La última vez que vio a Elena fue unas semanas antes del accidente en Oaxaca, donde supuestamente toda su familia había fallecido. Le habían dicho que no hubo sobrevivientes. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Me gustaría hablar con tu mamá, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Lupita dudó. Mamá dice que no debo ir con extraños. Tienes razón. Soy Alejandro Fuentes, se presentó extendiendo su mano formalmente. Trabajo en ese edificio grande. Y creo que conocí a tu mamá hace tiempo. La niña evaluó la situación con una madurez sorprendente para su edad. Está bien, pero doña Rosita tiene que venir con nosotros. Ella siempre me acompaña a casa. Alejandro asintió, ayudando a Lupita a recoger los juguetes que quedaban. Mientras la niña llamaba a su vecina desde un teléfono público, él observaba sus movimientos, buscando rastros de Elena en ella. El perfil, la manera de fruncir el ceño al concentrarse, el gesto de colocar un mechón de cabello detrás de la oreja, todo gritaba a Elena. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. Doña Rosita, una mujer mayor de aspecto severo pero amable, apareció minutos después. Miró con desconfianza a Alejandro hasta que Lupita le explicó que había comprado todos sus juguetes y que conocía a su mamá. El trayecto hasta Coyoacán fue silencioso. Alejandro conducía su lujoso automóvil mientras su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que Elena estuviera viva? ¿Por qué nunca lo buscó? Y sobre todo, ¿podría ser que Lupita? Al llegar a la dirección indicada, Alejandro contempló el edificio antiguo de 2 plantas. Nada que ver con las zonas exclusivas donde él solía moverse. Lupita bajó del auto corriendo, emocionada por mostrarle a su madre el dinero que había conseguido. Mami, vendí todos mis juguetes. Y el señor quiere hablar contigo. Alejandro se quedó paralizado en el umbral de la puerta. La habitación era pequeña pero limpia, con muebles modestos y algunas plantas en las ventanas. Y allí, recostada en un sofá cubierto con una manta colorida, estaba Elena. El tiempo no había borrado su belleza, aunque la enfermedad había dejado su huella. Más delgada, con el cabello más corto, pero indudablemente ella. Sus ojos, los mismos que había amado con locura, se abrieron con una mezcla de incredulidad y terror al reconocerlo. «Alejandro», susurró, intentando incorporarse. «Elena», respondió él, sintiendo que pronunciaba ese nombre por primera vez. «Me dijeron que no habías sobrevivido al accidente». Elena miró a Lupita, quien observaba confundida la escena. «Mija, ve con doña Rosita un momento. El señor y yo necesitamos hablar». Cuando la niña salió, un silencio pesado invadió la habitación. «Estás viva», dijo finalmente Alejandro, acercándose lentamente como si temiera que Elena fuera a desvanecerse. «Y tú estás aquí», respondió ella con voz temblorosa. «Después de tantos años, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué me dejaron creer que habías muerto?» Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde se podía ver el cielo de Ciudad de México, teñido de naranja por el atardecer. «Es una historia larga, Alejandro. Una que nunca pensé tener que contar». Él se sentó frente a ella, sus ojos fijos en su rostro, redescubriendo cada detalle. «Tengo tiempo», dijo simplemente. «Tengo todo el tiempo del mundo para escucharte». Y mientras el sol se ocultaba tras los edificios, comenzó a emerger una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Una verdad que tenía el rostro y la sonrisa de una niña de 7 años que vendía juguetes en la entrada de un edificio de oficinas. El bullicio de la avenida Reforma contrastaba con el silencio que rodeaba a aquella pequeña figura sentada en la acera. Guadalupe Mendoza Herrera, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita,
Extendía un desgastado zarape de colores sobre el concreto frío de una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Con apenas 7 años, sus manos pequeñas ordenaban meticulosamente una colección de juguetes usados, muñecas sin un zapato, carritos de hojalata descoloridos, un osito de peluche al que le faltaba un ojo. «Juguetes bonitos, baratos, baratos», gritaba con voz aguda, mientras la gente en trajes caros pasaba apresurada, ignorando a la niña con trenzas y vestido sencillo. La torre azteca se elevaba imponente frente a ella, un gigante de cristal y acero que albergaba las oficinas de Grupo Fuentes, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México. Cada mañana durante una semana, Lupita había instalado su improvisado puesto frente al edificio, esperando vender lo suficiente para ayudar a su mamá. En el piso 42, Alejandro Fuentes Montero revisaba unos documentos cuando su mirada se desvió hacia la ventana. Desde aquella altura las personas parecían hormigas, pero algo en particular captó su atención: una mancha colorida que contrastaba con el gris de la acera. Entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor. «Señor Fuentes, la junta está por comenzar», interrumpió su secretaria. «Sí, un momento», respondió distraído. Algo en aquella pequeña escena lo inquietaba. Sin pensarlo 2 veces, tomó sus gafas de sol y abandonó la oficina. Mientras el ascensor descendía, Alejandro se preguntó por qué estaba haciendo esto. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial basado en decisiones racionales, no en impulsos. Sin embargo, aquí estaba, dejando una reunión importante por una corazonada. Al salir del edificio, el calor de mayo lo golpeó. Caminó con paso decidido hacia la niña, quien ahora negociaba con un hombre el precio de un pequeño tren de madera. «Cuesta 20 pesos, señor. Mi abuelito lo hizo», mentía Lupita con inocencia. El hombre se alejó sin comprar nada. La niña suspiró, volviendo a colocar el juguete en su lugar. «¿Cuánto por el osito?», preguntó Alejandro acercándose. Lupita levantó la mirada, sorprendida al ver a un señor tan elegante e interesado en sus juguetes. Llevaba un traje azul marino impecable y zapatos que brillaban como espejos. «50 pesos, señor. Es mi favorito, pero lo vendo porque necesito dinero», respondió con una sinceridad que desarmó a Alejandro. «¿Y para qué necesitas dinero, pequeña?». Los ojos de Lupita, grandes y oscuros como aceitunas, se llenaron de determinación. «Mi mamá está malita. Necesita medicinas muy caras y ya no puede trabajar. Yo quiero ayudarla». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Se quitó las gafas de sol, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Dónde está tu mamá ahora?» «En casa, acostada. La vecina doña Rosita me cuida mientras vendo». «¿Y tu papá?». Lupita se encogió de hombros. «No tengo. Mamá dice que está muy lejos». Algo en la manera en que la niña hablaba, en sus gestos, le resultaba extrañamente familiar a Alejandro, como un eco de algo que alguna vez conoció. «Te compraré todos tus juguetes», decidió repentinamente. «Pero con una condición. Quiero hablar con tu mamá». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿Todos? ¿De verdad, señor? Son muchos». «Todos», confirmó Alejandro, sacando su billetera. Mientras contaba los billetes, preguntó casualmente: «¿Cómo se llama tu mamá, Lupita?». «Elena Herrera», respondió la niña, concentrada en el dinero que estaba recibiendo. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Elena Herrera. Un nombre que había intentado olvidar durante 8 años. Un nombre que pertenecía a un pasado que creía enterrado. «¿Dónde viven tú y tu mamá?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «En Coyoacán, cerca del mercado, en la calle Allende número 27. La dirección no le sonaba, pero el barrio sí. Elena siempre había amado Coyoacán, con sus plazas arboladas y sus cafés bohemios. Ahí habían pasado tantas tardes juntos, planeando un futuro que nunca llegó. «Lupita, ¿cuántos años tienes exactamente?». 7 años y 3 meses, respondió orgullosa, mostrando 7 dedos. «Cumplo años el 15 de febrero». Alejandro hizo un cálculo mental rápido. 7 años. El accidente había sido hace casi 8. La última vez que vio a Elena fue unas semanas antes del accidente en Oaxaca.
donde supuestamente toda su familia había fallecido. Le habían dicho que no hubo sobrevivientes. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Me gustaría hablar con tu mamá, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Lupita dudó. Mamá dice que no debo ir con extraños. Tienes razón. Soy Alejandro Fuentes, se presentó extendiendo su mano formalmente. Trabajo en ese edificio grande. Y creo que conocí a tu mamá hace tiempo. La niña evaluó la situación con una madurez sorprendente para su edad. Está bien, pero doña Rosita tiene que venir con nosotros. Ella siempre me acompaña a casa. Alejandro asintió, ayudando a Lupita a recoger los juguetes que quedaban. Mientras la niña llamaba a su vecina desde un teléfono público, él observaba sus movimientos, buscando rastros de Elena en ella. El perfil, la manera de fruncir el ceño al concentrarse, el gesto de colocar un mechón de cabello detrás de la oreja, todo gritaba a Elena. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. Doña Rosita, una mujer mayor de aspecto severo pero amable, apareció minutos después. Miró con desconfianza a Alejandro hasta que Lupita le explicó que había comprado todos sus juguetes y que conocía a su mamá. El trayecto hasta Coyoacán fue silencioso. Alejandro conducía su lujoso automóvil mientras su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que Elena estuviera viva? ¿Por qué nunca lo buscó? Y sobre todo, ¿podría ser que Lupita? Al llegar a la dirección indicada, Alejandro contempló el edificio antiguo de 2 plantas. Nada que ver con las zonas exclusivas donde él solía moverse. Lupita bajó del auto corriendo, emocionada por mostrarle a su madre el dinero que había conseguido. Mami, vendí todos mis juguetes. Y el señor quiere hablar contigo. Alejandro se quedó paralizado en el umbral de la puerta. La habitación era pequeña pero limpia, con muebles modestos y algunas plantas en las ventanas. Y allí, recostada en un sofá cubierto con una manta colorida, estaba Elena. El tiempo no había borrado su belleza, aunque la enfermedad había dejado su huella. Más delgada, con el cabello más corto, pero indudablemente ella. Sus ojos, los mismos que había amado con locura, se abrieron con una mezcla de incredulidad y terror al reconocerlo. «¿Alejandro?», susurró, intentando incorporarse. «Elena», respondió él, sintiendo que pronunciaba ese nombre por primera vez. «Me dijeron que no habías sobrevivido al accidente». Elena miró a Lupita, quien observaba confundida la escena. «Mija, ve con doña Rosita un momento. El señor y yo necesitamos hablar». Cuando la niña salió, un silencio pesado invadió la habitación. «Estás viva», dijo finalmente Alejandro, acercándose lentamente como si temiera que Elena fuera a desvanecerse. «Y tú estás aquí», respondió ella con voz temblorosa. «Después de tantos años, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué me dejaron creer que habías muerto?» Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde se podía ver el cielo de Ciudad de México, teñido de naranja por el atardecer. «Es una historia larga, Alejandro. Una que nunca pensé tener que contar». Él se sentó frente a ella, sus ojos fijos en su rostro, redescubriendo cada detalle. «Tengo tiempo», dijo simplemente. «Tengo todo el tiempo del mundo para escucharte». Y mientras el sol se ocultaba tras los edificios, comenzó a emerger una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Una verdad que tenía el rostro y la sonrisa de una niña de 7 años que vendía juguetes en la entrada de un edificio de oficinas. El camino de regreso a las lomas fue un torbellino de emociones para Alejandro. Las calles iluminadas de la ciudad pasaban borrosas mientras su mente repetía una y otra vez la misma frase: «Tengo otra hija, tengo otra hija». Al llegar a su mansión encontró a Mariana en la sala leyendo un libro. Levantó la vista y sonrió, pero su expresión cambió al ver el rostro descompuesto de su esposo. «¿Alejandro? ¿Qué sucede?». Él se dejó caer en el sofá, incapaz de articular palabras. ¿Cómo explicar lo inexplicable? «¿Dónde está Isabela?», preguntó finalmente. «Ya se durmió. Alejandro, me estás asustando. ¿Pasó algo en la oficina?». Mariana, con su intuición de psicóloga, se sentó junto a él y tomó sus manos. Durante 8 años había sido su compañera, su apoyo, la madre de su hija. Se merecía la verdad,
por dolorosa que fuera. «Elena está viva», dijo simplemente. La confusión cruzó el rostro de Mariana, seguida del reconocimiento y finalmente del impacto. «¿Elena? ¿Tú, Elena? Pero eso es imposible. El accidente. Sobrevivió. Tuvo amnesia durante meses. Cuando recuperó la memoria, yo ya estaba casado contigo». Mariana soltó sus manos lentamente, procesando la información. «¿Cómo lo descubriste? ¿Te buscó ella?» «No, su hija, nuestra hija». El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. «¿Tienes una hija con Elena?», preguntó Mariana, con voz controlada pero temblorosa. «Tiene 7 años. Se llama Guadalupe. Elena estaba embarazada cuando ocurrió el accidente, pero ni ella lo sabía entonces». Mariana se levantó caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. «¿Dónde han estado todo este tiempo?» «Aquí en México, en Coyoacán. Elena no quiso interferir en nuestra vida». «¿Y qué cambió? ¿Por qué ahora?» Alejandro suspiró profundamente. «Elena está enferma. Leucemia. La niña estaba vendiendo sus juguetes frente a mi edificio para comprar medicinas». Mariana se volvió hacia él, con lágrimas contenidas en los ojos. «Oh, Alejandro», fue todo lo que dijo, pero en esas 2 palabras había comprensión, dolor y una pregunta implícita. «¿Qué pasará ahora?» «Voy a ayudarlas, Necesito Mariana». hacerlo. Ella asintió lentamente. «Por supuesto que sí. Es tu hija». En ese momento, Alejandro recordó por qué se había enamorado de Mariana. Su fortaleza, su compasión, su capacidad para enfrentar las situaciones más difíciles con dignidad. «Las he invitado mañana a la oficina. Quiero conocer mejor a Lupita». «¿Lupita?», repitió Mariana con una sonrisa triste. «Qué nombre tan bonito». «Mariana, yo necesito tiempo, Alejandro, para procesar todo esto, para entender lo que significa para nosotros, para Isabela». Él asintió, respetando su espacio. Esa noche durmieron en habitaciones separadas, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y temores. La mañana siguiente amaneció radiante, uno de esos días perfectos de mayo en Ciudad de México. Alejandro había dormido apenas unas horas, pero se sentía extrañamente enérgico. Mientras se vestía, escuchó a Isabela reír en el comedor. Su risa cristalina, tan parecida a la de Lupita, le provocó una mezcla de alegría y culpa. Bajó las escaleras y encontró a su hija desayunando con Mariana. Isabela, de 9 años, era el vivo retrato de su madre. Cabello castaño claro, ojos color miel, nariz respingada. Al verlo, sonrió ampliamente. «Papi, mamá dice que hoy trabajarás desde casa». Alejandro miró interrogante a Mariana, quien respondió con calma. «Pensé que querrías pasar tiempo con Isabela antes de ir a la oficina». Había tanto detrás de esas palabras. Mariana le estaba dando la oportunidad de fortalecer su vínculo con Isabela antes de que todo cambiara. Le estaba recordando también las responsabilidades que ya tenía. «Claro que sí, princesa», respondió besando la frente de su hija. «¿Qué te gustaría hacer?» «Pancakes. Tú haces los mejores». Durante la siguiente hora, Alejandro y su hija prepararon el desayuno juntos, entre risas y pequeños desastres culinarios. Mariana los observaba desde el umbral, con una expresión indescifrable. Más tarde, mientras Isabela veía televisión, Mariana se acercó a Alejandro en el estudio. «He estado pensando toda la noche», comenzó, «y creo que deberíamos conocerla, a Lupita, y a Elena también». Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «No», sonrió con honestidad, «pero es lo correcto. Esa niña es hermana de Isabela, y si Elena está tan enferma como dices». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que implicaba. «Gracias», dijo Alejandro tomando su mano. «No sé si merezco tanta comprensión». «No lo hago por ti», respondió Mariana con franqueza. «Lo hago por las niñas, por Isabela, que merece conocer a su hermana, y por Lupita, que no pidió nacer en estas circunstancias». A mediodía, Alejandro llegó a su oficina con el corazón latiendo aceleradamente. Había arreglado que Elena y Lupita lo visitaran a la 1. Les daría un recorrido por el edificio y luego almorzarían en el restaurante privado del último piso. A la hora acordada, la recepcionista lo llamó. Elena y Lupita habían llegado. Al verlas entrar,
notó que Elena se había esforzado por lucir bien. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y se había maquillado para disimular la palidez. Lupita, a su lado, miraba asombrada el imponente vestíbulo con sus esculturas modernas y cascadas artificiales. «Señor Alejandro», exclamó la niña al verlo corriendo hacia él, con una familiaridad que le estrujó el corazón. «Hola, Lupita. ¿Lista para ver la ciudad desde las nubes?» La niña asintió entusiasmada. Elena se acercó más lentamente, visiblemente agotada por el trayecto. «Gracias por invitarnos», dijo con una sonrisa tímida. «Es un placer tenerlas aquí», respondió él, consciente de la formalidad absurda de sus palabras, considerando su historia compartida. Los llevó primero a su oficina en el piso 42. Lupita corrió inmediatamente hacia los ventanales, maravillada por la vista panorámica de Ciudad de México. «Mami, puedo ver el castillo de Chapultepec. Y allá está el Ángel de la Independencia». Elena se acercó a su hija, señalándole otros lugares emblemáticos. Alejandro las observaba, fascinado por la conexión entre ellas, por los gestos que compartían sin saberlo. Después del recorrido por las oficinas, subieron al restaurante. Mientras Lupita exploraba el jardín de la terraza, acompañada por una de las asistentes de Alejandro, él y Elena tuvieron un momento a solas. «Te ves bien», comentó ella, aunque ambos sabían que era una cortesía. «Tú también», respondió él. Y a pesar de la enfermedad, era cierto, Elena siempre había tenido esa belleza natural que el tiempo no podía borrar. «Alejandro, sobre ayer, quiero ser parte de la vida de Lupita», la interrumpió él. «Y quiero ayudarte con tu tratamiento. Conozco a los mejores especialistas». Elena negó con la cabeza. «Ya he visto a los mejores. El pronóstico es el mismo». «Siempre hay esperanza, Elena. Nuevos tratamientos, ensayos clínicos. Lo que me preocupa es Lupita», dijo ella, ignorando deliberadamente el tema de su salud. «¿Qué pasará con ella cuando yo no esté?» Alejandro tomó su mano por encima de la mesa, un gesto que hubiera sido impensable 24 horas antes. «Yo cuidaré de ella. Es mi hija también. Pero no hablemos como si fuera inevitable. Vamos a luchar, Elena». Ella sonrió con una mezcla de gratitud y resignación. «Hay algo más que debes saber», dijo, bajando la voz, «sobre el accidente». Alejandro se tensó. ¿Qué más secretos podía haber? No fue un simple accidente. El auto había sido manipulado. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Un mecánico confesó años después. Lo habían contratado para darle un susto a mi familia. Supuestamente solo debía fallar el freno momentáneamente, pero algo salió mal. ¿Quién haría algo así? Elena apartó la mirada. «Mi padrino, Javier Castillo. No quería que su ahijada tuviera un hijo fuera del matrimonio, especialmente de alguien como tú, a quien consideraba un advenedizo en los círculos políticos». La revelación golpeó a Alejandro como una bofetada. Un hombre había causado la muerte de 3 personas y casi mata a Elena, todo para mantener las apariencias. ¿Tienes pruebas? Las grabaciones de la confesión del mecánico, documentos que demuestran pagos irregulares. Los he guardado todos estos años esperando el momento adecuado para hacer justicia. ¿Por qué no has ido a las autoridades? Javier sigue siendo poderoso. Tiene conexiones en todas partes. Además, su voz se quebró. No quería exponer a Lupita a un escándalo así. Alejandro apretó los puños. Javier Castillo pagaría por lo que había hecho, se prometió silenciosamente. En ese momento, Lupita regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas por la emoción. «Mami, hay colibríes en el jardín. Y la señorita dice que a veces vienen mariposas monarca». La conversación quedó interrumpida. Durante el almuerzo, hablaron de temas ligeros, principalmente para mantener entretenida a Lupita. La niña contaba anécdotas de la escuela con tal vivacidad que era imposible no sonreír. Al terminar, Alejandro los acompañó hasta el vestíbulo. Antes de despedirse, se agachó frente a Lupita. «¿Te gustaría venir a mi casa este fin de semana? Tengo una hija un poco mayor que tú. Se llama Isabela y le encantaría conocerte». Lupita miró a su madre, quien asintió levemente. «¿Tiene juguetes?», preguntó la niña con inocencia. «Muchos, y un jardín con columpios». «Sí quiero ir», exclamó emocionada. Mientras las veía alejarse en el auto que había enviado para llevarlas a casa, Alejandro tomó una decisión.
No solo cuidaría de Lupita y haría todo lo posible por salvar a Elena, también se aseguraría de que Javier Castillo enfrentara la justicia por sus acciones. Lo que no sabía es que, al abrir esa puerta, desataría una tormenta que pondría en peligro a todos los que amaba. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima quisiera favorecer aquel encuentro tan especial. En la mansión de las Lomas, Isabela esperaba impaciente, recorriendo la sala de un lado a otro. ¿Cómo es ella, papá? ¿Se parece a mí? ¿Le gustarán las mismas cosas que a mí?, preguntaba sin pausa. Alejandro sonrió ante el entusiasmo de su hija. A diferencia de lo que había temido, Isabela había recibido la noticia de que tenía una hermana con genuina emoción. Para una niña de 9 años era como si le hubieran regalado una amiga permanente. Mariana, en cambio, mantenía una calma estudiada. Había pasado los últimos días procesando la situación, consultando discretamente con su propio terapeuta y preparándose para este momento. Como psicóloga infantil, entendía mejor que nadie la importancia de manejar adecuadamente aquel encuentro. «Recuerda lo que hablamos, Isabela», dijo Mariana suavemente. «Lupita no sabe aún que Alejandro es su papá. Hoy solo vienen de visita como amigas». Isabela asintió con seriedad. «Lo sé, mamá, no diré nada». A las 11 en punto, el timbre sonó. Isabela corrió hacia la puerta, pero Mariana la detuvo con gentileza. «Dejemos que papá abra, cariño». Alejandro respiró profundo antes de girar el picaporte. Del otro lado encontró a Elena, notablemente más pálida que hace 2 días, y a Lupita, quien sostenía nerviosamente un paquete envuelto en papel colorido. «Bienvenidas», dijo, haciendo un esfuerzo por sonar casual. Lupita entró primero, observando maravillada el recibidor con su candelabro de cristal y la escalera curva que llevaba al segundo piso. Elena la siguió con pasos lentos, apoyándose discretamente en el marco de la puerta cuando creyó que nadie la miraba. «Traje un regalo», anunció Lupita, extendiendo el paquete hacia Alejandro. «Para tu hija». Él lo tomó, conmovido por el gesto. «Estoy seguro de que le encantará. Ven, te la presentaré». Las condujo hacia la sala, donde Mariana e Isabel la esperaban. Hubo un momento de silencio cuando los dos grupos se encontraron, como si todos contuvieran la respiración. «Elena, Lupita, ella es mi esposa, Mariana», presentó Alejandro, «y esta es nuestra hija, Isabela». Mariana dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Elena con una sonrisa genuina aunque tensa. «Es un placer conocerte finalmente», dijo. Elena tomó su mano, sorprendida por la cordialidad. «Gracias por recibirnos en su hogar». Mientras tanto, Isabela y Lupita se estudiaban mutuamente con la curiosidad propia de la infancia. A pesar de sus distintas madres, el parecido entre ambas era innegable. La misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, incluso gestos similares. «¿Quieres ver mi colección de muñecas?», preguntó Isabela, rompiendo el hielo. Lupita asintió entusiasmada. «Te traje un regalo. Lo hice yo misma». Isabela abrió el paquete, descubriendo una pequeña muñeca de trapo con vestido de colores vibrantes. «Es preciosa, ¿de verdad la hiciste tú?». «Con ayuda de mi mamá, se llama Frida como la pintora». «Me encanta. Ven, te mostraré mi habitación». Las niñas subieron corriendo las escaleras, dejando a los adultos en un silencio incómodo. «Siéntate, por favor», ofreció Mariana, indicando el sofá. «¿Te apetece un té? ¿Café?» «Un té estaría bien, gracias», respondió Elena. Cuando Mariana se dirigió a la cocina, Alejandro aprovechó para preguntar en voz baja: «¿Cómo te sientes hoy?». «He tenido días mejores», confesó Elena, «pero no quería decepcionar a Lupita. Ha estado tan emocionada con esta visita. Deberías estar descansando». «Descanso demasiado últimamente», respondió con una sonrisa triste. «Prefiero vivir el tiempo que me queda». Mariana regresó con una bandeja de té y pastelillos. Su formación como psicóloga le permitía mantener la compostura, pero Alejandro podía ver el esfuerzo que esto le suponía. «Lupita es una niña encantadora», comentó Mariana mientras servía el té. «Tiene tus ojos, Alejandro». Elena casi derramó su taza ante la franqueza del comentario. «Lo siento», se disculpó Mariana. «Quizás soy demasiado directa, pero creo que es mejor hablar abiertamente de la situación».
Tienes razón, concedió Elena. Y sí, todos dicen que tiene los ojos de su padre, aunque ella no lo sabe aún. ¿Cuándo piensas decírselo?, preguntó Alejandro. Elena miró hacia la escalera asegurándose de que las niñas no estuvieran cerca. Pronto. Necesito encontrar el momento adecuado. Desde el segundo piso llegaban risas y exclamaciones de asombro. Las niñas parecían haber conectado instantáneamente. Mariana, comenzó Elena con voz temblorosa, quiero agradecerte por tu comprensión. No muchas mujeres reaccionarían así en tu situación. No voy a fingir que esto es fácil, respondió Mariana con honestidad, pero somos adultos. Y lo más importante son las niñas. En ese momento se escuchó un grito desde arriba, seguido de un llanto. Los tres adultos se levantaron alarmados, pero antes de que pudieran reaccionar, Isabela apareció en lo alto de la escalera. «Mamá, papá, Lupita se ha desmayado». Alejandro subió las escaleras de dos en dos, con Elena intentando seguirlo a pesar de su debilidad. Al entrar en la habitación de Isabela, encontraron a Lupita tendida en el suelo, pálida y con los labios ligeramente azulados. «Lupita», exclamó Elena, arrodillándose junto a su hija. «Estábamos jugando y de repente se cayó», explicaba Isabela entre lágrimas. «No hicimos nada malo, lo prometo». Mariana, quien había estudiado primeros auxilios como parte de su formación, se acercó con calma. «Está respirando», confirmó tras examinarla. «Probablemente sea solo un desmayo, pero deberíamos llevarla al hospital». Alejandro tomó a la niña en brazos, sorprendido por lo ligera que era. «Mi auto está listo, vamos». Elena intentó levantarse, pero un mareo la hizo tambalearse. Mariana la sostuvo por el brazo. «Tú tampoco estás bien», observó. «Alejandro, llévalas a ambas. Isabela y yo los seguiremos en el otro coche». Durante el trayecto al hospital, Lupita recuperó brevemente la conciencia. «Mami», llamó con voz débil. «Aquí estoy, mi vida», respondió Elena desde el asiento trasero, donde Alejandro la había acomodado junto a la niña. «Me duele la cabeza». «Lo sé, cielo, vamos al hospital. Te pondrás mejor». Lupita giró ligeramente la cabeza, notando quién conducía. «Señor Alejandro», murmuró antes de volver a cerrar los ojos. El Hospital Ángeles de las Lomas los recibió con la eficiencia propia de uno de los centros médicos más prestigiosos de la ciudad. Alejandro mencionó el nombre de su médico personal, y en minutos, tanto Lupita como Elena fueron ingresadas para evaluación. En la sala de espera, Isabela se acurrucó junto a su madre, visiblemente asustada. «¿Se va a morir?», preguntó en un susurro. «No, cariño», respondió Mariana, aunque la preocupación en su rostro contradecía sus palabras. «Los médicos la están cuidando». Alejandro caminaba de un lado a otro, haciendo llamadas, presionando para conseguir los mejores especialistas. Estaba en medio de una conversación cuando una doctora se acercó. «¿Familiares de Guadalupe Mendoza?» «Soy su padre», respondió Alejandro sin pensar, provocando una mirada sorprendida de la médica, quien claramente conocía su identidad pública. «Soy la doctora Carmen Olivares», se presentó. «Lupita está estable. Sufrió un episodio de anemia severa, probablemente relacionado con la condición de su madre. Necesitará transfusiones y un tratamiento para fortalecer su sistema inmunológico». «¿Y Elena? ¿Cómo está ella?». La doctora adoptó una expresión más grave. «La señora Herrera está más complicada. Su leucemia ha avanzado considerablemente. Me sorprende que haya podido mantenerse en pie estos días». «¿Qué opciones tiene?», preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba nuevamente. «Con su permiso, me gustaría transferirla a nuestra unidad de oncología y revisar su historial médico completo. Hay tratamientos experimentales que podrían ayudar, aunque no puedo prometer resultados. Haga lo que sea necesario. El dinero no es problema». La doctora asintió y se retiró. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado por la situación. Mariana se acercó, sentándose a su lado mientras Isabela hojeaba una revista infantil un poco más allá. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Quizás deberían quedarse con nosotros. El apartamento de Coyoacán está lejos de los hospitales y Elena necesitará cuidados constantes». Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás sugiriendo que vivan en nuestra casa?». «En la casa de huéspedes. Tiene todo lo necesario
y está lo suficientemente cerca para que puedas estar pendiente de ellas. Mariana, no tienes que hacer esto. No lo hago por obligación, Alejandro. Lo hago porque es lo correcto y porque he visto cómo miras a esa niña. Es tu hija y necesita a su padre, especialmente ahora. Alejandro tomó la mano de su esposa, abrumado por su generosidad. No sé qué hice para merecerte. Probablemente nada, respondió ella con una sonrisa cansada. Pero aquí estamos. 2 horas después, les permitieron ver a Lupita. La niña estaba despierta, aunque conectada a varios monitores y con una vía intravenosa en su pequeño brazo. «Hola, princesa», saludó Alejandro, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió ella con una sonrisa débil. «¿Dónde está mi mamá?» «Está descansando en otra habitación». También se sintió un poco mal, pero estará bien. Isabela, quien había insistido en acompañarlos, se acercó tímidamente. «Te traje a Frida», dijo, entregándole la muñeca de trapo que Lupita le había regalado. «Pensé que te haría compañía». «Gracias», sonrió Lupita abrazando la muñeca. Mariana observaba la escena desde el umbral de la puerta, con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado sentía un dolor inevitable al ver la conexión entre Alejandro y esta niña que no era suya. Por otro, no podía evitar sentir ternura hacia la pequeña Lupita, quien no tenía culpa alguna de las circunstancias de su nacimiento. «Lupita», dijo Alejandro, sentándose al borde de la cama. «La doctora dice que tú y tu mamá necesitan quedarse cerca del hospital por un tiempo. ¿Te gustaría venir a vivir a nuestra casa? Tenemos una casita especial en el jardín que podría ser para ustedes dos». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿De verdad? ¿Con el columpio y todo?» «Con el columpio y todo», confirmó él. «E Isabela podría visitarte todos los días». «¿Puedo, mamá?», preguntó Isabela volviéndose hacia Mariana. «Por supuesto, cariño». En ese momento la doctora Olivares entró en la habitación. «Veo que nuestra paciente está mejor», sonrió. «Lupita, si sigues así de bien, mañana podrás irte a casa, aunque tendrás que volver para revisiones frecuentes». «Doctora», intervino Alejandro, «podríamos hablar sobre Elena. ¿Hay alguna novedad?» «Preferiría discutirlo en privado», respondió ella, dirigiendo una mirada significativa hacia las niñas. Alejandro asintió, entendiendo. «Isabela, ¿por qué no le cuentas a Lupita sobre los libros que te gustan? Regresaré en un momento». En el pasillo, la doctora adoptó un tono más grave. «He revisado el expediente completo de la señora Herrera. Su pronóstico es complicado. La enfermedad está muy avanzada y ha rechazado varios tratamientos en los últimos meses». «¿Los rechazó? ¿Por qué haría eso?» «Según sus notas, por razones económicas principalmente, pero también menciona que no quería prolongar lo inevitable». Alejandro sintió una punzada de culpa. Si hubiera sabido, si hubiera estado presente, ¿qué podemos hacer ahora? Existe un tratamiento experimental en Houston que ha mostrado resultados prometedores en casos como el suyo. No es una cura, pero podría darle más tiempo y mejor calidad de vida. «Arregle todo lo necesario», ordenó Alejandro. «Quiero que reciba el mejor tratamiento posible, sin importar el costo». La doctora asintió, pero su expresión seguía siendo cauta. «Señor Fuentes, debo ser honesta. Incluso con el tratamiento, las probabilidades no son favorables. Deberían prepararse para todas las posibilidades». Alejandro agradeció su franqueza y regresó a la habitación de Lupita, donde encontró a las niñas riendo mientras Mariana les contaba un cuento. La escena parecía tan natural, tan correcta, que por un momento pudo imaginar un futuro donde todos formaran parte de una misma familia. Pero la sombra de la enfermedad de Elena pesaba sobre ese futuro, recordándole que el tiempo era un lujo que quizás no tendrían. Esa noche, mientras las niñas dormían y Elena descansaba bajo sedación, Alejandro y Mariana tuvieron una larga conversación en la cafetería del hospital. Hablaron de los arreglos prácticos, de cómo reorganizar sus vidas, de cómo explicar la situación a sus familias y amigos. Pero sobre todo, hablaron de cómo apoyar a Lupita en los difíciles días que se avecinaban y de cómo honrar el papel de Elena en su vida, sin importar lo que el futuro les deparara. Los siguientes días transcurrieron en una vorágine de actividad. La casa de huéspedes,
una elegante construcción de 2 plantas ubicada en el extremo del jardín de la mansión Fuentes, fue acondicionada para recibir a Elena y Lupita. Alejandro supervisó personalmente cada detalle, desde la decoración del cuarto de Lupita con tonos rosa y mariposas, sus favoritos, según había descubierto, hasta la instalación de equipamiento médico discreto, pero necesario para Elena. Cuando finalmente llegó el día de darles el alta hospitalaria, Alejandro condujo personalmente para recogerlas. Elena, notablemente más débil tras las pruebas y tratamientos iniciales, intentaba mantener una fachada de fortaleza frente a su hija. ¿Estás segura de esto?, preguntó a Alejandro, mientras Lupita recogía sus pocas pertenencias del hospital, ayudada por una enfermera. No quiero incomodar a tu familia. Elena, por favor, no es una molestia. Además, la doctora Olivares insistió en que necesitas atención constante y ella vive cerca de nosotros. Podrá visitarte con facilidad. La doctora Carmen Olivares se había convertido en una presencia constante durante aquella semana. No solo era una oncóloga brillante, sino que había desarrollado un vínculo especial con Lupita, quien la adoraba por su forma cálida y directa de tratarla, sin la lástima o condescendencia que otros adultos solían mostrar. Al llegar a la mansión de las Lomas, Lupita no pudo contener su emoción al ver la casa de huéspedes. «Parece una casita de muñecas, pero grande», exclamó corriendo por el sendero de piedra que conectaba ambas propiedades. Isabela, quien había estado esperando ansiosamente junto a Mariana, corrió a su encuentro. Las 2 niñas desaparecieron en el interior, sus risas resonando en el aire tranquilo de la tarde. «Son inseparables», comentó Mariana acercándose para ayudar a Elena. Isabela nunca había tenido una amiga así. Elena sonrió agradecida por el gesto, aunque la tensión entre ambas mujeres era palpable. Compartían demasiado: el amor por sus hijas, el cariño hacia Alejandro y ahora un espacio vital que ninguna había previsto compartir. Los días se convirtieron en rutina. Elena recibía tratamiento en casa 3 veces por semana, supervisado por la doctora Olivares. Lupita se había integrado al colegio privado donde estudiaba Isabela, gracias a las gestiones de Alejandro. Las niñas iban y venían juntas, a menudo tomadas de la mano, como si hubieran sido hermanas toda la vida. Una tarde, mientras Elena descansaba tras una sesión particularmente difícil de quimioterapia, Alejandro se encontró a solas con Lupita en el jardín. La niña columpiaba sus piernas desde la rama baja de un ahuehuete centenario, observando con fascinación cómo los últimos rayos del sol atravesaban las hojas. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó él. Lupita asintió, haciéndole espacio en la rama gruesa. «Mi mamá me contó una historia hoy», dijo después de un momento de silencio, «sobre mi papá». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ah, sí? ¿Qué te contó?». «Que era un hombre muy inteligente y trabajador, que le gustaba el helado de vainilla, igual que a mí, y que tenía los mismos ojos que yo». Lupita lo miró directamente, con una intensidad impropia de una niña de 7 años. «Señor Alejandro, ¿usted es mi papá?». La pregunta tan directa y sencilla lo dejó sin aliento. Había imaginado este momento de tantas formas, había ensayado respuestas elaboradas, pero ahora, frente a esos ojos que eran efectivamente un reflejo de los suyos, solo pudo responder con la verdad. «Sí, Lupita, soy tu papá». La niña asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «¿Por eso nos ayuda tanto? ¿Por eso me mira como mira a Isabela?». «Te ayudo porque te quiero, Lupita. Porque eres mi hija, aunque no lo supiera hasta hace poco». «¿No sabía que era su hija?», preguntó confundida. «Es complicado, pequeña. A veces los adultos cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Tu mamá y yo nos queríamos mucho, pero nos separamos antes de que nacieras. Yo no sabía que ella estaba esperándote». Lupita procesó esta información en silencio, su rostro infantil concentrado en comprender las complejidades del mundo adulto. «¿Ahora vas a ser mi papá para siempre?», preguntó finalmente. «Para siempre», confirmó Alejandro, sintiendo que algo en su interior se transformaba con esa promesa. Lupita sonrió y en un gesto que lo tomó por sorpresa, se lanzó a sus brazos. Alejandro la sostuvo fuertemente,
respirando el aroma a champú infantil de su cabello, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón contra su pecho. ¿Puedo llamarte papá?, susurró ella contra su hombro. Me encantaría, respondió él, con la voz quebrada por la emoción. Desde la ventana de la casa principal, Mariana observaba la escena. Su expresión era indescifrable, una mezcla de ternura y melancolía. A su lado, Isabela dibujaba concentrada, ajena al momento trascendental que ocurría en el jardín. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Alejandro encontró a Elena sentada en el porche de la casa de huéspedes, envuelta en una manta a pesar del calor de la noche. Lupita me contó sobre su conversación, dijo ella cuando él se sentó a su lado. ¿Estás molesta? Quizás debí consultarte antes. No, era el momento. Ella lo sospechaba desde hace días. Es una niña muy intuitiva. Permanecieron en silencio, contemplando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas terrestres. Alejandro, necesito que me prometas algo, dijo Elena finalmente. Cuando yo no esté... Elena, por favor, el tratamiento está funcionando. Los médicos dicen... Ambos sabemos lo que dicen los médicos, lo interrumpió con suavidad. Necesito que me prometas que cuidarás de Lupita como lo que es, tu hija, pero también la mía, que respetarás su herencia, su historia, que le hablarás de mí, no como una santa, sino como lo que fui, una mujer imperfecta que la amó con toda su alma. Alejandro tomó su mano, fría y frágil entre las suyas. Te lo prometo, Elena, pero también te prometo que lucharemos con todo lo que tenemos. El tratamiento en Houston lo intentaré, concedió ella, por Lupita, pero hay algo más que debes saber. Le contó entonces sobre una caja de seguridad en un banco de la ciudad. Dentro había documentos, grabaciones, pruebas contra Javier Castillo relacionadas con el accidente que había matado a su familia. Si algo me pasa, quiero que uses esa información para hacer justicia. No por venganza, sino porque hombres como él no deberían quedar impunes. Alejandro asintió gravemente. Te doy mi palabra. El lunes siguiente, Elena comenzó el tratamiento experimental coordinado por la doctora Olivares. Las primeras semanas fueron esperanzadoras. El color volvió parcialmente a sus mejillas, su apetito mejoró, incluso pudo retomar algunas actividades ligeras con Lupita. Durante ese tiempo, una rutina se estableció en la mansión Fuentes. Por las mañanas, Mariana llevaba a las niñas al colegio antes de dirigirse a su consulta de psicología. Alejandro trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, supervisando sus empresas a distancia para estar cerca de Elena y Lupita. La doctora Olivares visitaba la casa casi diariamente, no solo para supervisar el tratamiento de Elena, sino para compartir comidas, películas, momentos cotidianos que iban tejiendo lentamente una nueva dinámica familiar. Carmen Olivares resultó ser mucho más que una excelente médica. Hija de inmigrantes oaxaqueños, había luchado contra todo pronóstico para estudiar medicina en la UNAM y especializarse en oncología en el extranjero. Su determinación, combinada con un sentido del humor ácido y una honestidad brutal, conquistó no solo a Lupita, sino también a Isabela, quien pronto comenzó a seguirla por toda la casa, preguntándole sobre la medicina y el cuerpo humano. Una tarde, mientras Elena descansaba, Mariana encontró a Carmen en la cocina principal preparando té. «Es extraño, ¿verdad?», comentó Mariana, ayudándola a sacar las tazas. «Esta situación, todos nosotros, bajo el mismo techo». Carmen sonrió, sus ojos oscuros brillando con inteligencia. «La vida rara vez sigue los caminos que planeamos, doctora Torres. Como psicóloga deberías saberlo mejor que nadie. Llámame Mariana, por favor. Y sí, lo sé. Pero una cosa es aconsejarlo a mis pacientes y otra vivirlo en carne propia». Carmen la observó con curiosidad. «¿Cómo lo haces? Muchas mujeres en tu posición habrían echado a Elena y a Lupita a la calle, o al menos habrían hecho imposible su estadía aquí». Mariana reflexionó antes de responder. «Quizás porque entiendo que el amor no es un recurso finito. Alejandro no ama menos a Isabela o a mí porque ahora también ame a Lupita. Y esa niña... es imposible no quererla». «¿Y Elena?». «Con Elena es más complicado», admitió Mariana. «Hay una historia ahí que me precede,
un vínculo con Alejandro que nunca podré comprender del todo, pero está enferma y es la madre de Lupita. No puedo permitir que mis inseguridades o celos añadan más dolor a esta situación. Carmen colocó una mano sobre la de Mariana. Eres una mujer extraordinaria, Mariana Torres. El momento fue interrumpido por Isabela, quien entró corriendo a la cocina. ¡Mamá! ¡Doctora Carmen! ¡Vengan rápido! Tía Elena se ha desmayado y Lupita está llorando. Las dos mujeres corrieron hacia la casa de huéspedes, donde encontraron a Elena inconsciente en el suelo del baño. Lupita, aterrorizada, abrazaba a su madre, llamándola entre lágrimas. Carmen actuó con rapidez, comprobando sus signos vitales mientras Mariana apartaba suavemente a Lupita. «Llama a una ambulancia», ordenó Carmen, y localiza a Alejandro. En el hospital las horas pasaron con angustiosa lentitud. Alejandro, quien había estado en una reunión importante, llegó descompuesto, con la corbata suelta y el rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, encontrando a Mariana y Carmen en la sala de espera. «Su cuerpo no está respondiendo al tratamiento como esperábamos», explicó Carmen con tono profesional, aunque sus ojos revelaban su preocupación personal. «Hay una complicación hepática que no habíamos previsto». «¿Dónde está Lupita?» «Con Isabela y mi madre», respondió Mariana. «Las llevé a casa antes de volver. Pensé que era mejor que no estuvieran aquí». Alejandro asintió agradecido. «¿Puedo verla?» «Está sedada, pero sí, puedes pasar unos minutos». En la habitación, Elena parecía más pequeña y frágil que nunca, conectada a múltiples monitores y vías intravenosas. Alejandro se sentó junto a ella, tomando su mano con cuidado. «No te rindas, Elena», susurró. «Lupita te necesita». «Yo te necesito». Casi pudo imaginar la respuesta sarcástica que ella habría dado en otro tiempo. «¿Ahora me necesitas, Fuentes, después de 8 años?» Pero ahora solo había silencio, interrumpido por el pitido monótono de las máquinas. La doctora Olivares entró silenciosamente en la habitación. «Deberías ir a casa, Alejandro. Descansa un poco. Yo me quedaré con ella esta noche. No puedo dejarla sola». «No estará sola», insistió Carmen. «Y mañana Lupita querrá respuestas. Necesitará a su padre fuerte y presente». La mención de Lupita fue suficiente para convencerlo. Antes de marcharse, besó la frente de Elena y murmuró una promesa. «Volveré por la mañana. Lucha, por favor». Cuando llegó a casa encontró a Mariana en la sala esperándolo. «Las niñas finalmente se durmieron», informó. «Lupita está en nuestra habitación, con Isabela. No quería separarse de ella». Alejandro se derrumbó en el sofá, el peso de los acontecimientos finalmente rompiéndolo. Mariana se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como único consuelo posible. «¿Qué voy a decirle a Lupita si Elena no...?» No pudo terminar la frase. «Le diremos la verdad, que su mamá luchó con todas sus fuerzas, que lo hizo por ella, y que aunque ya no pueda estar físicamente, siempre será parte de ella. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, Mariana». «Lo eres», afirmó ella, tomando su rostro entre sus manos. «Y no estás solo. Estamos juntos en esto, Alejandro, todos nosotros». En ese momento, ambos comprendieron que, sin importar lo que el destino les deparara, sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo Mariana, Alejandro e Isabela. Ahora eran una familia expandida, unida por el amor a 2 pequeñas niñas y por circunstancias que ninguno habría podido prever. Esa noche, Alejandro no durmió. Permaneció sentado junto a la cama, donde Lupita e Isabela dormían abrazadas, velando su sueño, preparándose para los difíciles días que vendrían, y prometiéndose que pasara lo que pasara, honraría la confianza que Elena había depositado en él, cuidando lo más valioso que ambos habían creado, aquella pequeña niña que había aparecido en su vida vendiendo juguetes en la entrada de un edificio de oficinas. La recuperación de Elena fue lenta pero constante. Contra todo pronóstico, su cuerpo respondió a los ajustes en el tratamiento, y tras 2 semanas hospitalizadas, pudo regresar a la casa de huéspedes. Sin embargo, tanto ella como todos los que la rodeaban entendían la frágil naturaleza de esta mejoría. No era una cura, solo un tiempo prestado. Una tarde,
Mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de doña Rosita, quien había sido contratada como niñera, Elena llamó a Alejandro a la casa de huéspedes. Lo recibió en la pequeña sala, donde había dispuesto una caja de madera tallada sobre la mesa de centro. «Necesito mostrarte algo», dijo, indicándole que se sentara. Del interior de la caja, extrajo un sobre manila grueso y se lo entregó. «Estas son las pruebas contra Javier Castillo. La confesión del mecánico está grabada en este USB. Los documentos muestran transferencias bancarias sospechosas días antes y después del accidente. Y hay una carta que escribió mi hermano menor la noche anterior al viaje, mencionando una discusión que escuchó entre mi padrino y alguien más, planeando darme un susto». Alejandro revisó los documentos con expresión grave. «¿Por qué me muestras esto ahora?» «Porque ya no tengo fuerzas para luchar esta batalla. Quiero dedicar el tiempo que me queda a Lupita, no a perseguir venganza». Alejandro asintió entendiendo. «¿Qué quieres que haga con esto?» «Guárdalo. Si algo me sucede, decide lo que es mejor. No por mí, sino por Lupita, por la justicia que mi familia merece». Elena extrajo entonces otro sobre de la caja, este más pequeño y sellado. «Y esto es para Lupita. Es la primera de una serie de cartas que he escrito para ella. Hay una para cada cumpleaños hasta que cumpla 18. Quiero que se las entregues cuando llegue el momento». La voz se le quebró ligeramente. «Es mi manera de estar con ella, aunque yo ya no». «Elena», la interrumpió Alejandro tomando sus manos. «No hables así. Estás mejorando». Ella sonrió con una mezcla de ternura y resignación. «Siempre fuiste un optimista incorregible, Alejandro Fuentes. Es una de las cosas que más amé de ti. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para ninguno de los dos. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», continuó Elena. «No es el dolor físico, ni siquiera el miedo a lo desconocido. Es saber que no veré a Lupita crecer, no conoceré a la mujer en que se convertirá. No estaré allí para su primer baile, su graduación, su primer amor». Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Alejandro, conmovido, la abrazó con cuidado, consciente de su fragilidad. «Estará bien, Elena, te lo prometo. Haré todo lo que esté en mis manos para que sea feliz, para que se sienta amada y protegida». «Lo sé», respondió ella contra su hombro. «Es por eso que finalmente puedo estar en paz». En ese momento la puerta se abrió y Lupita entró corriendo, seguida por Isabela. «Mami, mira lo que encontramos», exclamó, mostrando un pequeño nido caído con 3 huevecillos intactos. Elena se secó rápidamente las lágrimas y sonrió a su hija. «Es precioso, mi amor, pero debemos devolverlo cerca de donde lo encontraron. La mamá pájaro debe estar buscándolo». «Eso mismo dije yo», afirmó Isabela con orgullo. «Podemos construir una casita para pájaros y ponerla en el árbol, con el nido adentro». «Sí, papá puede ayudarnos», exclamó Lupita volviéndose hacia Alejandro. La palabra papá seguía sonando nueva y maravillosa cada vez que Lupita la pronunciaba. Alejandro sintió una oleada de amor y protección hacia ambas niñas. «Por supuesto, princesas, este fin de semana construiremos la mejor casa para pájaros de todo México». Las niñas celebraron emocionadas y salieron corriendo a planear su proyecto. Elena observó a Alejandro con una sonrisa agridulce. «Serás un gran padre para ella», dijo suavemente. «Ya lo eres». Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Elena tenía buenos y malos días, pero se esforzaba por aprovechar cada momento con Lupita. Juntas cocinaban, leían, pintaban, creaban recuerdos que Elena esperaba se grabaran en la memoria de su hija. Una tarde, mientras la familia compartía una barbacoa en el jardín, Carmen apareció con una propuesta inesperada. «Existe un ensayo clínico en Barcelona», anunció sentándose junto a Elena. «Un nuevo tratamiento para casos como el tuyo. He enviado tu expediente y han aceptado incluirte». La noticia cayó como una bomba en la reunión. Alejandro fue el primero en reaccionar. «¿Barcelona? ¿Es seguro que viaje en su estado?» «Con las precauciones adecuadas, sí», respondió Carmen. «No voy a mentirles. Es arriesgado y no hay garantías, pero es una oportunidad que no podemos descartar». Elena miró hacia donde Lupita jugaba con Isabela, ajenas a la conversación de los adultos. «¿Cuánto tiempo?» «Mínimo 3 meses, posiblemente más».
No puedo alejarme de Lupita tanto tiempo. Ella podría acompañarte, sugirió Alejandro. Podría arreglar mis asuntos aquí y pasar temporadas allá. Mariana e Isabela podrían visitarnos. Mariana, quien había permanecido en silencio, intervino con voz calmada. Elena, debes considerar todas las opciones. Por Lupita. La mención de su hija fue suficiente para que Elena reconsiderara. Tendría que pensarlo. No quiero crear más inestabilidad en su vida. Hablando de estabilidad, comentó Carmen cambiando ligeramente de tema. He estado buscando un lugar para mudarme. Mi apartamento está demasiado lejos del hospital y con mis nuevas responsabilidades como jefa de oncología. ¿Por qué no te quedas aquí?, propuso Mariana, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma. Tenemos espacio de sobra y ya pasas más tiempo aquí que en tu casa. Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y algo más, un sentimiento que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Es muy generoso, pero no quiero imponer. No es imposición, insistió Mariana. Es lo que tiene sentido. Las niñas te adoran, y si Elena decide ir a Barcelona, Lupita necesitará rostros familiares a su alrededor. Alejandro, observando el intercambio con interés, apoyó la idea. Mariana tiene razón. La casa del jardinero está desocupada desde que se jubiló don Ramón. Es pequeña pero acogedora, y podríamos adaptarla a tus necesidades. Carmen miró a Elena, buscando su aprobación. A mí me parece perfecto, sonrió Elena. Siempre es bueno tener una doctora a mano, especialmente una tan competente como tú. Así, sin planearlo, la extraña familia improvisada seguía creciendo, adaptándose, encontrando nuevas configuraciones que nadie hubiera imaginado meses atrás. Elena finalmente aceptó viajar a Barcelona, con la condición de que Lupita permaneciera en México durante el primer mes, hasta que ella estuviera instalada y el tratamiento inicializado. La decisión fue dolorosa pero práctica. No quería que su hija la viera en los momentos más difíciles del tratamiento. La noche antes de su partida, Elena organizó una pequeña cena en la casa de huéspedes, solo para Lupita y ella. Cocinó los platillos favoritos de su hija: enchiladas suizas, arroz con leche, chocolate caliente con canela. Mientras comían, grabó mentalmente cada expresión, cada risa, cada gesto de Lupita. «Mami, ¿por qué no puedo ir contigo desde el principio?», preguntó la niña, quien a pesar de su corta edad entendía más de lo que los adultos creían. «Porque primero necesito prepararme, arreglar un lugar bonito para que vivamos. Será como unas vacaciones largas, tú y yo en una ciudad nueva. ¿Y papá? ¿E Isabela? Ellos nos visitarán. Y tú vendrás cuando todo esté listo». Lupita asintió, procesando la información con la seriedad que la había caracterizado desde que supo de la enfermedad de su madre. «¿Te vas a curar allá?». Elena dudó. Había prometido nunca mentirle a su hija, pero la verdad completa era demasiado cruel para sus 7 años. «Los doctores en Barcelona van a hacer todo lo posible para que me sienta mejor, y yo voy a luchar con todas mis fuerzas para estar contigo mucho tiempo más». Esa respuesta pareció satisfacer a Lupita, quien continuó comiendo su postre con renovado apetito. Después de la cena, Elena bañó a su hija como cuando era más pequeña. Le cepilló el cabello y la arropó en la cama. Se recostó a su lado y, como todas las noches desde que Lupita tenía memoria, le contó un cuento. Había una vez una niña valiente que vivía con su mamá en una casita junto al bosque. Mientras Lupita se quedaba dormida, Elena memorizaba la sensación de su pequeño cuerpo acurrucado contra el suyo, el aroma de su cabello, el sonido de su respiración, tesoros que llevaría consigo a Barcelona, que la mantendrían fuerte en los momentos de debilidad. A la mañana siguiente, la despedida en el aeropuerto fue breve pero intensa. Lupita, quien había prometido ser fuerte, rompió a llorar en el último momento, aferrándose a su madre. «No quiero que te vayas, mami. Por favor, no te vayas». Elena se arrodilló para quedar a la altura de su hija, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame, Guadalupe Mendoza Herrera. Eres la niña más valiente, inteligente y hermosa que conozco. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Aquí», dijo tocando su corazón, «y aquí», añadió tocando su frente. «Nada ni nadie podrá separarnos jamás».
¿Me entiendes? Lupita asintió entre lágrimas. Te amo, mami. Y yo a ti, mi cielo, más que a nada en este mundo. El adiós final fue desgarrador. Alejandro tuvo que sostener a Lupita, quien intentó correr tras su madre cuando ésta cruzó la puerta de embarque. Carmen acompañaría a Elena durante el viaje y las primeras semanas de tratamiento antes de regresar a México para seguir con sus responsabilidades en el hospital. En el camino de regreso, Lupita permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventanilla del auto. Isabela, sentada a su lado, tomaba su mano en silencio, ofreciendo consuelo sin palabras. ¿Quieres pasar por un helado?, ofreció Alejandro, desesperado por ver una sonrisa en el rostro de su hija. Lupita negó con la cabeza. Solo quiero ir a casa, respondió con voz pequeña. Esa noche, después de asegurarse de que Lupita finalmente se había dormido, Alejandro encontró a Mariana en el estudio, revisando documentos. ¿Cómo estás?, preguntó ella, dejando a un lado lo que hacía. Preocupado. Por Elena, por Lupita, por todo. Mariana se acercó y lo abrazó, ofreciendo el consuelo silencioso que solo ella sabía dar. Elena es fuerte, y Lupita también lo es. Son madre e hija, después de todo. ¿Y tú, cómo estás con todo esto?, Mariana suspiró, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Es extraño. Hace un mes, mi mayor preocupación era si debíamos remodelar la cocina. Ahora, estoy ayudando a criar a la hija de la exnovia de mi esposo, mientras ella lucha por su vida en otro continente. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Pero, ¿sabes qué? No cambiaría nada. Lupita ha traído algo especial a nuestras vidas, a la vida de Isabela especialmente. Nunca la había visto tan completa. Alejandro la miró con admiración y gratitud. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo. No tienes que agradecerme nada. Somos una familia. Una extraña, complicada y hermosa familia. A miles de kilómetros de distancia, en una habitación de hospital en Barcelona, Elena miraba las estrellas a través de la ventana. A su lado, Carmen revisaba los resultados de las primeras pruebas. No son tan malos como esperábamos, comentó la doctora, tratando de sonar optimista. Pero tampoco son buenos, completó Elena, siempre perspicaz. El tratamiento comenzará mañana. Veremos cómo responde tu cuerpo. Elena asintió, regresando su mirada a las estrellas. ¿Crees que Lupita estará viendo las mismas estrellas ahora? Carmen sonrió con ternura. Es probable, aunque allá todavía es de día. Da igual. Le prometí que cada noche miraríamos las estrellas al mismo tiempo, y así estaríamos juntas, aunque nos separaran miles de kilómetros. Carmen tomó su mano, conmovida por la fortaleza de esta mujer que, enfrentando su propia mortalidad, seguía pensando en cómo mantener viva la conexión con su hija. Descansa, Elena. Mañana comienza la verdadera batalla. De vuelta en México, la vida continuó con una nueva normalidad. Alejandro reorganizó su horario de trabajo para pasar más tiempo con Lupita. Mariana, con su experiencia como psicóloga infantil, creó un espacio seguro donde la niña pudiera expresar sus emociones. Isabela, con la generosidad propia de la infancia, compartió no solo sus juguetes y su espacio, sino también su madre y su padre, sin resentimiento ni celos. Las videoconferencias con Elena eran el punto culminante de cada día. Aunque el tratamiento la debilitaba visiblemente, ella siempre encontraba fuerzas para sonreír y conversar con Lupita, para preguntar sobre la escuela, los amigos, las pequeñas aventuras cotidianas. Un mes después, cuando llegó el momento de que Lupita viajara a Barcelona, la niña estaba dividida entre la emoción de reunirse con su madre y el miedo a separarse de su nueva familia. ¿Y si mami no me reconoce?, preguntó a Isabela la noche antes del viaje. La doctora Carmen dice que el tratamiento le ha hecho perder el cabello. Claro que te reconocerá, respondió Isabela con convicción. Las mamás siempre reconocen a sus hijos, no importa qué. ¿Y si no quiere que regrese? ¿Y si tengo que quedarme allá para siempre? Isabela la abrazó fuertemente. Regresarás. ¿Y si no, yo iré a vivir allá contigo? Somos hermanas ahora, ¿recuerdas? Las hermanas nunca se separan. Esa promesa, hecha con la absoluta certeza de la infancia, tranquilizó a Lupita lo suficiente para conciliar el sueño.
Al día siguiente, en el aeropuerto, Alejandro se arrodilló frente a Lupita antes de que abordara. «Cuida mucho a mamá, princesa. Y recuerda que puedes llamarnos a cualquier hora, no importa si aquí es de noche». «Te quiero, papá», respondió ella, abrazándolo con fuerza. «Y yo a ti, mi vida, más de lo que imaginas». Mientras veía a su hija alejarse de la mano de la asistente que la acompañaría durante el viaje, Alejandro tuvo la certeza de que, sin importar lo que el futuro deparara, Lupita nunca más estaría sola. Tenía una familia, una red de amor y apoyo que la sostendría en los momentos difíciles que, inevitablemente, vendrían. 10 años después, el sol de la tarde bañaba la terraza del Centro Comunitario Elena Herrera en Coyoacán. Decenas de personas se reunían para celebrar su 5º aniversario. Entre la multitud, una joven de 17 años observaba con orgullo el fruto de años de trabajo y dedicación. Lupita Fuentes Herrera, como legalmente se llamaba ahora, había cambiado mucho desde aquella niña que vendía juguetes frente a un edificio corporativo. Alta y esbelta como su madre, con los ojos intensos de su padre, se había convertido en una joven determinada que cursaba su último año de preparatoria mientras dirigía las actividades juveniles del centro comunitario. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Lupita sonrió al reconocer a Isabella, su hermana mayor, recién llegada de Nueva York, donde estudiaba periodismo. «No puedo creer cuánto ha crecido», respondió Lupita, contemplando el edificio de 3 plantas que albergaba programas educativos, médicos y culturales para mujeres y niños de escasos recursos. «Mamá estaría muy orgullosa», afirmó Isabella, refiriéndose a Elena como siempre lo hacía, con el mismo respeto y cariño que si hubiera sido su propia madre. El tratamiento en Barcelona había dado a Elena 3 años más de vida, 3 años en los que luchó con una determinación feroz, negándose a rendirse mientras pudiera seguir creando recuerdos con su hija. 3 años en los que la extraña familia que habían formado se fortaleció, encontrando un equilibrio que nadie hubiera creído posible. Lupita había dividido su tiempo entre Barcelona y México, con Alejandro viajando constantemente entre ambos lugares, Mariana e Isabella visitándolas durante las vacaciones, Carmen coordinando el tratamiento médico a distancia. Cuando Elena finalmente descansó, una cálida tarde de primavera mientras dormía en su jardín favorito de Barcelona, Lupita tenía 10 años. El dolor fue inmenso, pero no estaba sola. Tenía una familia que la sostuvo, que compartió su duelo, que honró la memoria de Elena, permitiéndole hablar de ella libremente, recordarla con alegría en lugar de silenciarla con una tristeza mal entendida. «¿Dónde está papá?», preguntó Lupita buscando entre la multitud. Terminando su discurso, «Ya sabes cómo se pone nervioso con estas cosas». Alejandro Fuentes había cambiado tanto como sus hijas en aquellos 10 años. El implacable empresario había dado paso a un hombre más reflexivo, que había reestructurado sus empresas para dedicar más tiempo a su familia y a causas sociales. La Fundación Fuentes, creada en honor a Elena, financiaba tratamientos oncológicos para mujeres sin recursos, becas educativas para huérfanos y, por supuesto, el centro comunitario. ¿Y Carmen? Atendiendo una emergencia en el hospital, dijo que llegaría para la cena. Carmen Olivares, ahora directora del Hospital Ángeles y esposa de Mariana Torres desde hacía 5 años, se había convertido en una segunda madre para Lupita e Isabella. Su relación con Mariana había florecido lentamente, nacida de la admiración mutua y del apoyo compartido durante los años de enfermedad de Elena. Al principio había sido una sorpresa para todos, especialmente para Alejandro, pero con el tiempo fue evidente que el amor entre ellas era tan genuino y profundo como el que él mismo había compartido alguna vez con Elena y después con Mariana. El divorcio había sido amistoso, sin conflictos por la custodia de las niñas. Alejandro, Mariana y Carmen habían creado un modelo de familia poco convencional pero funcional, donde el bienestar de Lupita e Isabella siempre fue la prioridad. «Lupita», llamó una voz desde la entrada de la terraza. Un joven alto y delgado se acercaba, cargando una caja de materiales. «Miguel, por fin llegas», sonrió Lupita.
Comenzaba a pensar que tendríamos que hacer el taller de arte sin profesor. Miguel Ortiz, estudiante de último año de Bellas Artes e hijo de doña Rosita, había sido amigo de Lupita desde la infancia. Últimamente, esa amistad parecía estar transformándose en algo más, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre aún. El tráfico estaba imposible, se disculpó él. ¿Dónde pongo esto? En el salón principal. Isabela, ¿puedes ayudarlo? Necesito hablar con papá antes de la ceremonia. Isabela guiñó un ojo a su hermana, perfectamente consciente de la situación entre ella y Miguel. Claro. Vamos, Miguel, cuéntame sobre esa exposición que mencionaste la última vez. Mientras se alejaban, Lupita se dirigió hacia la oficina principal del centro, donde encontró a su padre revisando unas notas. ¿Nervioso?, preguntó desde la puerta. Alejandro levantó la mirada y sonrió al ver a su hija. Un poco. Sabes que no soy bueno con los discursos emotivos. Solo tienes que hablar desde el corazón, como siempre haces conmigo. Alejandro dejó los papeles y se acercó a Lupita, observándola con una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada día te pareces más a ella, comentó suavemente. Lo sé. Lo veo en las fotos, en los videos, pero también tengo mucho de ti, papá. La terquedad, por ejemplo. Ambos rieron recordando las múltiples ocasiones en que habían chocado precisamente por compartir ese rasgo. ¿Has leído la carta de hoy?, preguntó Alejandro. Como había prometido, cada año en el cumpleaños de Lupita le entregaba una de las cartas que Elena había dejado para ella. La de su 17º cumpleaños, hacía apenas una semana, había sido especialmente emotiva. Sí, mamá sabía exactamente lo que necesitaba escuchar, incluso después de tanto tiempo. En la carta, Elena hablaba sobre las decisiones difíciles, sobre encontrar el propio camino en la vida, como si hubiera sabido que a los 17 años Lupita estaría enfrentando la elección de qué estudiar, dónde, cómo equilibrar sus sueños personales con su compromiso con el centro comunitario. Ella siempre fue así, intuitiva, capaz de ver más allá de lo evidente. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Mariana asomó la cabeza, tan elegante como siempre, en un vestido azul marino. Disculpen, pero los invitados están esperando. La ceremonia debería comenzar en 10 minutos. Alejandro asintió, guardando sus notas. Estaremos ahí enseguida. Cuando Mariana se retiró, Lupita miró a su padre con seriedad. Papá, hay algo que quiero preguntarte, sobre el abuelo de mamá, Javier Castillo. Alejandro se tensó visiblemente. El nombre de Javier Castillo rara vez se mencionaba en la familia. Después de la partida de Elena, Alejandro había utilizado las pruebas que ella dejó para llevar al antiguo senador ante la justicia. El juicio había sido largo y complejo, pero finalmente Castillo había sido condenado por homicidio imprudencial y otros delitos relacionados con el accidente que mató a la familia de Elena. ¿Qué quieres saber?, preguntó con cautela. ¿Por qué nunca me has llevado a verlo? Sé que sigue vivo en prisión. Alejandro respiró profundamente antes de responder. No creí que quisieras verlo, después de lo que hizo. No quiero verlo por él. Quiero verlo por mamá, por mis abuelos, por mi tío, por mí. Quiero entender cómo alguien puede causar tanto daño a su propia familia. Alejandro observó a su hija con asombro. A veces olvidaba que ya no era una niña, sino una joven madura con pensamientos y necesidades propias. Si es lo que realmente deseas, podemos arreglarlo, pero no hoy. Hoy es un día de celebración. Lupita asintió, conforme con la respuesta. Hay algo más, añadió rebuscando en su bolso. Encontré esto entre las cosas de mamá que guardaste. Le entregó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. En el frente, con la caligrafía elegante de Elena, estaba escrito: para Alejandro, cuando sea el momento adecuado. ¿Dónde estaba?, preguntó él sorprendido. En la caja con mis cartas. Esta venía con la de mi cumpleaños 17, pero era para ti. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. ¿La has leído? No. Es para ti. Con cuidado, Alejandro abrió el sobre y extrajo una única hoja. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué dice?, preguntó Lupita, preocupada por la reacción de su padre. Es una bendición. Y un permiso. ¿Permiso para qué? Para ser feliz.
para seguir adelante, para amar de nuevo. Lupita entendió entonces. Durante los 10 años desde la partida de Elena, Alejandro se había dedicado por completo a sus hijas y a sus causas sociales. Había acompañado a Mariana en su nueva vida con Carmen, había mantenido amistades, pero nunca había vuelto a tener una relación romántica. Mamá siempre fue muy sabia, comentó Lupita abrazando a su padre. Lo era, confirmó él, guardando la carta en su bolsillo. ¿Y tú? Has heredado esa sabiduría. Juntos salieron de la oficina y se dirigieron a la terraza, donde los invitados esperaban para la ceremonia de aniversario. Entre la multitud, Lupita reconoció rostros familiares, antiguos vecinos de Coyoacán, compañeros de escuela, beneficiarios del centro, amigos de la familia. En primera fila, Isabela conversaba animadamente con Miguel. Junto a ellos, Mariana y Carmen, quien acababa de llegar directamente del hospital, aún con su bata blanca bajo el abrigo. Un poco más allá, doña Rosita, ahora administradora del centro, organizaba a un grupo de niños para una presentación especial. Al subir al pequeño escenario, Alejandro tomó el micrófono y miró a la audiencia con emoción. Hace 10 años, una mujer extraordinaria nos dejó una misión: convertir el dolor en propósito, la pérdida en legado. Elena Herrera no solo me dio el regalo más precioso, nuestra hija Lupita, sino también una lección sobre la resiliencia y el amor incondicional. Mientras su padre hablaba, Lupita observaba el mural que decoraba la pared principal del centro. Pintado por Miguel, mostraba a una mujer de cabello oscuro rodeada de niños y flores, con la Ciudad de México de fondo. No era un retrato exacto de Elena, sino una interpretación artística de su espíritu. El Centro Comunitario Elena Herrera comenzó como un sueño compartido entre padre e hija, continuaba Alejandro. Un lugar donde las mujeres encontraran apoyo, los niños educación y las familias recursos para salir adelante. Hoy, 5 años después, hemos atendido a más de 5.000 personas, otorgado 100 becas educativas y proporcionado tratamientos médicos a 200 mujeres con cáncer. El público aplaudió con entusiasmo. Lupita sentía una mezcla de orgullo y gratitud. A pesar de la ausencia física de su madre, su presencia se sentía en cada rincón del centro, en cada vida transformada. Pero el verdadero éxito no está en los números, prosiguió Alejandro. Está en historias como la de Ana María, quien llegó aquí hace 3 años, sin empleo y con 3 hijos, y hoy dirige su propio negocio. O como la de Daniel, quien gracias a nuestro programa de becas está estudiando medicina. Hizo una pausa buscando a Lupita entre la multitud. Sin embargo, nada de esto sería posible sin la visión y el trabajo incansable de alguien muy especial. Alguien que, a los 7 años, tuvo el valor de vender sus juguetes para ayudar a su madre enferma y que hoy, a los 17, inspira a toda una comunidad con su compromiso y generosidad. Extendió su mano hacia Lupita, invitándola a subir al escenario. Mi hija Guadalupe Fuentes Herrera es el verdadero corazón de este centro, el legado vivo de su madre. Entre aplausos, Lupita subió al escenario y abrazó a su padre. Luego tomó el micrófono con confianza. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Como muchos saben, este centro nació de una promesa que hice cuando tenía 10 años, mientras sostenía la mano de mi madre por última vez. Su voz, clara y firme, llegaba a todos los rincones de la terraza. Le prometí que transformaría nuestra historia en algo positivo, que ayudaría a otras familias a evitar el sufrimiento que nosotras enfrentamos. No sabía entonces cómo cumpliría esa promesa, pero contaba con algo invaluable, una familia que me apoyaría incondicionalmente. Miró con cariño hacia donde estaban Isabela, Mariana y Carmen. Mi familia no es convencional. Está formada por lazos de sangre, pero también por elecciones, por amor, por compromiso. Mi padre, Alejandro, quien redefinió su vida para ser el padre que necesitaba. Mi hermana Isabela, quien compartió no solo su hogar sino su corazón conmigo. Mariana, quien me enseñó que la familia va más allá de la genética. Y Carmen, quien no solo salvó la vida de mi madre varias veces, sino que se convirtió en un pilar fundamental para todos nosotros. Hizo una pausa, visiblemente emocionada. Cada año en mi cumpleaños
recibo una carta de mi madre. Palabras escritas hace más de una década, pero que parecen responder exactamente a lo que necesito en ese momento. En mi carta más reciente, mamá me recordaba que la vida está hecha de elecciones difíciles, de momentos que nos definen. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Quiero compartir un fragmento con ustedes. Lupita, mi amor, a tus 17 años estarás mirando hacia el futuro, preguntándote qué camino tomar. Recuerda siempre que el propósito no es un destino, sino un viaje. No se trata de lo que logres, sino de las vidas que toques en el camino. Encuentra lo que te hace arder el corazón y síguelo sin miedo. Yo estaré contigo en cada paso, en cada decisión, en cada momento de duda y de triunfo. Varias personas en la audiencia se limpiaban lágrimas disimuladamente. Lupita continuó, con renovada determinación. Hoy, quiero anunciar que el Centro Comunitario Elena Herrera expandirá sus servicios. Gracias a una generosa donación de la Fundación Fuentes y al apoyo del Hospital Ángeles, abriremos una clínica especializada en detección temprana de cáncer, ofreciendo exámenes gratuitos a mujeres sin seguro médico. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas. Además, nuestro programa de becas duplicará el número de beneficiarios el próximo año, porque creemos, como creía mi madre, que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Después de agradecer nuevamente a todos los presentes, Lupita dio por inaugurada la celebración. La tarde transcurrió entre música, comida y conversaciones animadas. En un momento Carmen se acercó a Lupita, quien observaba a los niños jugar en el área recreativa. «Tu madre estaría muy orgullosa», comentó colocando una mano sobre el hombro de la joven. «Lo sé. A veces puedo sentirla, especialmente en este lugar». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Has decidido ya sobre la universidad?» Lupita sonrió, sabiendo que esta pregunta venía frecuentemente de todos los adultos en su vida. «Creo que sí. Voy a estudiar trabajo social y desarrollo comunitario. Quiero especializarme en programas para niños afectados por enfermedades familiares». «Una elección perfecta», aprobó Carmen. «Aunque con tu inteligencia podrías ser una excelente médica». «Como tú», rió Lupita. «Pero creo que mi camino es diferente. Quiero construir puentes entre las instituciones médicas y las comunidades vulnerables. Ser la voz de quienes no tienen acceso a la atención que necesitan». Carmen la miró con orgullo. Esta joven, a quien había conocido en circunstancias tan dolorosas, se había convertido en una fuerza de la naturaleza, combinando la compasión de Elena con la determinación de Alejandro. Al caer la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, la familia se reunió en la oficina principal. Alejandro descorchó una botella de champán, sirviendo copas para los adultos y sidra para Lupita e Isabela. «Por Elena», brindó levantando su copa, «y por la extraordinaria familia que de alguna manera logró crear». «Por Elena», respondieron todos al unísono. Más tarde, cuando Lupita regresó a casa, se dirigió directamente a su habitación. Sobre su escritorio descansaba un diario de tapas de cuero, regalo de su último cumpleaños. Lo abrió y comenzó a escribir. «Querida mamá, hoy celebramos 5 años del centro que lleva tu nombre. No puedo evitar pensar en cómo empezó todo, con una niña desesperada vendiendo juguetes frente a un edificio de oficinas y un hombre que se detuvo a escuchar. El destino, o quizás tú desde algún lugar, orquestó ese encuentro que cambiaría nuestras vidas para siempre. A veces me pregunto cómo sería la vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si el accidente nunca hubiera ocurrido, si hubieras buscado a papá cuando recuperaste la memoria, si hubiéramos sido una familia desde el principio. Pero he aprendido, gracias a ti, que no sirve de nada vivir en el qué hubiera sido. Lo importante es el qué es y el qué puede ser. Y lo que es mamá es hermoso. Tengo una familia que me ama, un propósito que me impulsa, un futuro lleno de posibilidades. Tu legado vive en cada persona que ayudamos, en cada vida que transformamos, pero sobre todo, vive en mí, en cada decisión que tomo, en cada desafío que enfrento, en cada sueño que persigo. Como me dijiste en tu última carta, el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia,
incluso la ausencia física. Estás conmigo siempre, en el color del atardecer, en el aroma de las flores de jacarandá que tanto amabas, en el sonido de la risa de los niños en el centro comunitario. Mañana será un nuevo día, con nuevos retos, nuevas oportunidades para honrar tu memoria. Y yo estaré lista, mamá. Lista para seguir construyendo sobre los cimientos que estableciste con tu amor, tu valor y tu inquebrantable espíritu. Te amo, hasta el infinito y más allá, tu Lupita. Cerró el diario y se acercó a la ventana. El cielo nocturno de Ciudad de México brillaba con miles de luces, como estrellas terrestres respondiendo a las celestiales. En algún lugar entre esas estrellas, Lupita sentía la presencia eterna de su madre, guiándola, protegiéndola, amándola sin condiciones. La vida había sido injusta en muchos aspectos, pero también increíblemente generosa en otros. Le había quitado a su madre demasiado pronto, pero le había dado una familia extendida, un propósito, una historia de amor y redención que trascendía el tiempo y las circunstancias. Y mientras contemplaba el horizonte de la ciudad que la vio nacer, Lupita Fuentes Herrera sentía una profunda paz. El pasado estaba marcado por la pérdida, pero el futuro brillaba con promesas de esperanza, propósito y el legado eterno del amor más puro que había conocido, el de una madre por su hija y el de una hija determinada a honrar cada sacrificio, cada lección, cada recuerdo.